Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Me imagino que muchos allá en sus casas, con sus familias, y mi deseo es que estén de verdad sanos y salvos, como decimos aquí en Costa Rica, y que esta mañana puedan ser bendecidos por medio de esta tecnología, a través de la predicación de la palabra de Dios, tan importante siempre, pero yo diría que especial en estos tiempos, a como estaremos estudiando el día de hoy. Así que sé que es difícil, sé que es diferente, sé que no todos estamos acostumbrados a estar enfrente de un televisor durante tal vez una hora, pero lo animo a que lo haga. Hay bendición en hacer esto que usted está haciendo, escuchando la palabra de Dios. Y le pido que me acompañe a orar para que no solo usted sea bendecido, yo sea bendecido también, sino que el Señor verdaderamente hable a través de mí para alimentar los corazones de la iglesia. Padre Santo, a ti venimos esta mañana reconociendo quién eres, Señor, no solo nuestro Salvador, sino nuestro proveedor, nuestro Padre amoroso que cuida de nosotros, Señor, admitiendo que nuestro caminar aquí en la tierra, como tú lo dijiste, Señor, es difícil cuando estamos lejos de ti y reconociendo que necesitamos de ti para caminar cerca de ti, Señor. Así que venimos ante ti esta mañana verdaderamente pidiéndote que a través de tu palabra fortalezcas el Espíritu Santo que has depositado en nuestro corazón, en el corazón de los cristianos, Señor, y que por medio de esto seamos edificados como esa casa espiritual que ha sido tu deseo, a como hemos estudiado aquí en la palabra de Dios, Señor, para poder cumplir la comisión que nos has llamado a cumplir, para poder caminar los caminos que tú, Cristo, caminaste, Señor, para poder darte gloria. Que esta mañana a través mío, lo que quede en los corazones de las personas sea tu palabra, tu enseñanza, Señor. Y te pido que bendigas esa tierra para que sea fértil y de mucho fruto. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas basadas en la primera carta del apóstol Pedro, y le pido que por favor abra su Biblia o encienda su Biblia en el capítulo 4 para continuar. Si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de llevar el libro de las enseñanzas, todas las puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí se puede ir poniendo al día. Hoy vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del versículo 7 hasta el versículo 11. Versículo 7 hasta el versículo 11. Y se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando cómo quiere Dios que nosotros vivamos, cómo se tiene que ver el caminar del cristiano. Y si usted tiene su Biblia delante de usted, se dará cuenta que en este capítulo 4, donde yo les había explicado la semana pasada, que podríamos decir que Pedro viene aterrizando su carta, acercándose al cierre de esta carta, Pedro sigue reforzando sobre este mismo tema. Es una misma carta, no solo eso, sino que también es una misma sección
Por lo tanto, encontraremos nuevos elementos importantísimos para poder seguir reforzando ese caminar del cristiano, la conducta del cristiano, lo que espera el Señor de nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos. La semana pasada, Pedro nos llamaba a armarnos con la misma actitud de Cristo. Nos recordaba que por la obra de Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros podemos verdaderamente equiparnos, llenarnos de la misma actitud de nuestro Señor Jesús. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos y lo declaró victorioso y lo sentó a la derecha del Padre, es el mismo Espíritu que habita ahora en nosotros, que nos empodera para poder caminar sus pasos. Pedro nos decía, ya ha sido suficiente. Y no solo en el sentido de que ya ha sido suficiente, ya basta. Abran los ojos y dense cuenta que pueden caminar como Cristo los está llamando a caminar, sino que también hay un componente importante que mencionábamos la semana pasada. Usted ya no necesita nada más. Cuando usted ha sido transformado y se le ha dado nueva vida por medio del Espíritu de Dios, las cosas viejas que usted tanto puede que su mente, las secuelas de ese viejo hombre todavía le digan que son importantes y que usted quiere, Pedro le está haciendo ver, ha sido suficiente. Usted no necesita nada más de eso. Camine como el Señor lo ha llamado a caminar. Y dice que las personas que están a nuestro alrededor, principalmente refiriéndose a los incrédulos, se van a sorprender y van a decir, ¿qué les pasa a estos que ya no caminan como nosotros, que ya no son partícipes de las cosas que a nosotros nos gustan, de todos esos ídolos y todas esas cosas que Pedro enlista muy bien entre el capítulo 1 y el capítulo 6? Ellos se van a dar cuenta que ya nosotros no practicamos ese tipo de cosas. ¿Y por qué esto es importante? Decía Pedro, avanzando. Número 1, para que nosotros podamos entender a través del testimonio de nuestra vida que esa es la manera en que Dios ha escogido para darle gloria a Jesucristo, para que Cristo brille en nosotros y para que otros lo puedan identificar. Y al mismo tiempo nos decía, no se preocupen por la reacción que ellos vayan a tener. Continúen ustedes concentrados, teniendo fe en que esta es la manera que yo he escogido que ustedes caminen para la salvación de los hombres, mientras el cristiano camina como cristiano, predica el evangelio, como vamos a ver hoy, refleja a Cristo por medio de sus obras, como lo vamos a ver hoy, y eso se nota. Y no se preocupen por ellos, que el Señor, que es el juez de todas las cosas, está listo, está preparado. Él está encargado de hacer juicio sobre aquellos que lo rechacen, que rechacen a su nombre. Y les decía que esto, más que un sentimiento de que, bueno, pobrecillos ellos, debería causar un sentimiento de urgencia, de querer con más razón reflejar más a Cristo, para aquellos que niegan a Cristo, cuando vean a Cristo en nosotros, puedan ser confrontados con la verdad del poder de Cristo en nuestras vidas, de ese Salvador que nosotros predicamos, y ellos puedan acercarse y tener una relación genuina con ellos. La salvación del hombre, más que simplemente predicar un plan de salvación o de compartir un plan de salvación con aquellas personas que no creen en Jesús, es que las personas tengan una relación verdadera con Jesús. No se trata de acercarse a una persona y decirle, Dios tiene un deseo para tu vida, lo hizo a través de Jesucristo, lo hizo de esta manera, ojalá cree en Él, sino hablarles de la persona de Jesucristo, de cómo este Dios encarnado ha venido a la tierra, ha hecho una obra y esto impacta nuestras vidas y las cambia. Y eso no puede ser simplemente de palabra, tiene que verse reflejado en nuestros actos. Y de aquí esa urgencia de Pedro para nosotros de caminar de la manera en que somos llamados. Estaba meditando, obviamente, en estos tiempos, ¿verdad? Escuchamos todo tipo de noticias, no solo alrededor de la pandemia, sino que con los temas económicos ahora, que es una consecuencia del tema de la pandemia y toda esa efervescencia social que hay y esa agresividad que se está notando en la sociedad. Y he llegado, por medio de estar leyendo artículos en páginas cristianas y hablando con diferentes pastores y diferentes compañeros, que he encontrado lo que podríamos decir dos tipos de personas, si podríamos decirlo de esta manera. Vamos a ver si usted me entiende. He encontrado personas con un espíritu lleno
de paz, con un espíritu que experimenta gozo en su corazón. Y no estoy diciendo que sea constante, pero que existe esa componente, esa actitud de Cristo, ¿verdad? Esa perseverancia en ellos, y están batallando porque creen, tienen fe de que por medio de Dios, esa paz que Cristo les prometió y ese gozo que Cristo les prometió puede estar en sus vidas en cualquier situación. Estas personas le dicen a uno les pregunta, ¿cómo has estado? O uno habla o escucha de estas personas sobre su testimonio, y ellos están bien, y es estar bien de corazón, no es estar bien de palabra, es estar bien de corazón, y su vida lo refleja. Hay otro tipo de personas que tienen un espíritu vacío, les falta paz, y uno puede notar además el desconsuelo. Uno puede preguntarles, ¿cómo estás? Y ellos pueden decirle a uno, estás bien, pero sus actos reflejan algo diferente. Reflejan desesperación, reflejan incertidumbre, reflejan miedos y otro tipo de comportamientos que reflejan que su espíritu y su vida espiritual está vacío. He estado tratando de pensar con otros miembros de la iglesia y con otros pastores, ¿cuál es la mejor manera en que nosotros podamos acercarnos a los corazones y darles lo que verdaderamente necesitan los corazones en este tiempo de la pandemia? Y hemos llegado a la conclusión de que lo que las personas verdaderamente necesitan es estar fuertes y bien en el Señor. Lo que hace que una persona esté bien o mal en el fondo, sin importar la situación, es su relación con Cristo. Antes de estudiar la carta de Pedro, habíamos estudiado la carta de Pablo a los Filipenses y recordamos que esta es una carta de prisión y nos impresionábamos, Pablo estando en prisión, sabiendo probablemente cuál iba a ser su destino y bajo las circunstancias y las penurias que él mismo describe que había pasado, que lo que gobierna en su corazón es un gozo, un gran gozo, un gozo casi que podríamos decir absoluto ante estas circunstancias, y era por su relación con Cristo. Él lo describía de esa manera. Entonces, ¿cuáles son estas dos conclusiones a las que he llegado por medio de estar meditando en estas situaciones? La número uno es que lo que hace falta para que una persona esté bien o mal, como les estaba diciendo, en cualquier situación, depende de su relación con Dios. Las personas que están cultivando su relación con Dios, y voy a usar la palabra cultivando, porque usted tiene que entender que todo lo que usted cultiva, y esto no vamos a entrar en temas específicos, vamos a hablar de manera general, todo lo que usted cultiva va a retornar una cosecha, ¿verdad? Entonces, si usted cultiva con Dios, usted va a recoger una cosecha buena. Si usted está cultivando en otras cosas, la cosecha va a ser similar a aquello que usted está cultivando, lo cual probablemente es no bueno, porque si no es con el Señor, obviamente no es bueno. Entonces, aquellos que están cultivando para tener una relación fuerte con su Padre Celestial, se les nota en su vida, meditan, entienden en quién su Padre es, están alimentando su espíritu con las verdades bíblicas sobre lo que su Padre es, confían en los textos bíblicos que hablan sobre el Padre teniendo cuidado de sus hijos en todo tipo de circunstancias, de cómo nosotros no tenemos que perder la esperanza, y como decía Pedro, tener una esperanza más bien viva, que descansa en aquellas promesas que el Señor ha dado y que va a cumplir en nuestras vidas. Un corazón cultivando, sembrando semillas en el reino de los cielos y cultivando su relación con el Señor, entiende que las pruebas y las situaciones difíciles son medios por los cuales el Señor más bien moldea el carácter del cristiano y puede caminar a través de cualquier situación, cualquier circunstancia, con un corazón donde hay paz y donde hay gozo. Por otro lado, la segunda conclusión es que las personas que están mal, si no se acercan a Dios, ¿verdad? Estábamos hablando de las que están bien y cómo se ven, qué es lo que ellos hacen. Las personas que están mal, aquellas personas que están vacías espiritualmente, si no se acercan a Dios, solo pueden estar peor.
Y por eso llegamos a la conclusión de que verdaderamente lo que una persona necesita para estar bien no es otro montón de cosas más que su relación estable y sana con Dios. Las personas que están mal, si no se acercan a Dios, solo pueden estar peor, sin importar la situación. Y se lo voy a demostrar de esta manera. Número uno, puede que la situación del país se ponga peor. Si la situación del país se pone peor, si usted siente que ya hoy usted no tiene esperanza, sin Cristo, que es el dador de la verdadera esperanza, buena y además eterna, usted simplemente va a caer más en un lugar de desesperación, no va a encontrar de dónde sostenerse, la oscuridad lo va a envolver y cada día más le va a costar ver la luz. Definitivamente ese no es el deseo que yo tengo para su vida. Por eso le ruego que si usted está en esa situación, escuche lo que la palabra de Dios tiene para usted hoy esta mañana. La situación, sin importar la situación, las cosas pueden estar peor, ya sea que el país se ponga peor o el otro escenario sería que la situación se ponga mucho mejor y que usted empiece, la situación estoy hablando de que la pandemia se vaya, que se reactive el mercado y que se reactive la economía y todas esas cosas que usted siente que tal vez lo están ahogando, ¿verdad? La situación se pone mucho mejor, usted empieza a llenar sus bolsillos, usted empieza a alcanzar otra vez esos éxitos que usted tenía y puede ser que todo eso lo haga sentirse a usted mucho mejor, pero en el fondo dése cuenta de una cosa, esto simplemente daría evidencia de que la estabilidad de su vida está construido en cosas. Entonces, de nuevo, lo único que puede hacer que una vida esté verdaderamente bien es Cristo, solo Cristo. No importa la situación. Aquellos que están sin Cristo, o la situación se pone peor, o la situación se pone mejor, y en el fondo eso solo demostraría que su vida descansa sobre cosas materiales, cosas paraderas que usted no puede retener. Se me viene a la mente una cita de un misionero que murió en Sudamérica. Jim Elliot lo dijo de esta manera: no es ningún tonto el que da todo, tal vez no lo voy a decir de la manera precisa, pero esta es la idea, no es ningún tonto el que da todas las cosas que no puede retener por tener la única cosa que no puede perder, la salvación en Cristo Jesús. Si su vida se pone mucho mejor, cuando las cosas se pongan mucho mejor en la situación económica o mundial a nivel de la pandemia, eso solo evidenciaría la inestabilidad de su vida y sinceramente usted y yo reconoceríamos lo inestable que es su situación y además daríamos evidencia de la verdad de la palabra de Dios. ¿De qué le sirve a usted llenar sus bolsillos y llenar sus manos de cosas que el día de mañana no pueden estar? Jesucristo lo enseñó de esta manera en Mateo capítulo 16, arrancando en el versículo 24. Le dice a las personas que lo escuchaban: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Estamos hablando de Dios en la carne, todo lo que viene de Él es bueno. Entonces, cuando el Señor nos llama, tenemos que entender que su camino es solo bueno. Entonces, esta es la vida que es verdaderamente buena. Negarse a sí mismo, Jesucristo refiriéndose a las pasiones y a las cosas que Pedro se refería en la enseñanza anterior y a todo este montón de deseos pasajeros que en el fondo no nos dan las cosas que necesitamos. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, dice, porque el que quiera salvar su vida, y ojo que interesante, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? O, dice, ¿qué se puede dar a cambio de la vida? ¿De qué le sirve a usted
hoy llenarse sus bolsillos del mundo entero, si en el fondo esas cosas son pasajeras y usted va a perder la vida. Estar bien verdaderamente, tener una buena vida, es en Cristo Jesús, y esa es vida eterna. Ahora, la situación no es fácil. La situación no era fácil en el tiempo de Pedro. Recordamos el contexto de esta carta. Era iglesias cristianas en medio del Imperio Romano, cuando la persecución estaba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, al punto de que Nerón en el año 64 iba a quemar Roma y iba a culpar a los cristianos como aquellos que fueron los que quemaron Roma, y una matanza y una persecución increíble se iba a dar por todo el Imperio Romano. Yo soy de la postura de que esto es antitos de que eso suceda, y por ende imagínense la persecución que ya se estaba dando antes que Nerón en su locura pudiera quemar Roma para echarle la culpa a ellos. Tal era la persecución que estaban viviendo esas personas. La situación era difícil. Ellos estaban en una situación, vamos a decirlo de esta manera para traerlo a nuestro contexto, difícil como la que estamos nosotros, perseguidos por una pandemia, perseguidos por una situación económica que además está despertando una ira en las personas que está haciendo que el ambiente esté muy tenso y sea difícil, tanto para los no creyentes como para los creyentes. Ahora, el texto de hoy tiene una particularidad, y es que está dirigido principalmente a los creyentes. ¿Por qué? Porque para que las cosas estén bien, ¿qué dijimos que se necesitaba? A Cristo. ¿Y quiénes son aquellos que han sido separados del mundo, a los que se les ha depositado a Cristo por medio del Evangelio en sus manos para poder ser la luz y la sal del mundo y cambiar los corazones? A la iglesia. Entonces, el llamado de Pedro, continuando con la enseñanza pasada sobre la importancia del caminar cristiano, de la manera en que Dios nos ha llamado a caminar en estas situaciones difíciles, es para la iglesia. Pedro hace un llamado urgente, y quiero usar esa palabra. Pedro hace un llamado urgente. Y de aquí el propósito de la enseñanza de hoy, sobre cómo debemos fortalecernos, la iglesia, los cristianos, juntos, no separados y tirados cada uno por su lado, sino juntos para mantener nuestra conducta cristiana firmes, juntos, no solos. Pedro no está llamando a nadie a tener una conducta cristiana firme solo allá metido en una montaña, sino como iglesia fortalecernos juntos para mantener una conducta cristiana firme en el Señor y para servirle al Señor como Él nos ha llamado. Para dentro de la iglesia, conducta firme; para afuera de la iglesia, cumplir la gran comisión. No es solo crecer en santidad nosotros, sino que, importantísimo, desplegar la luz de Cristo a donde sea que estemos. ¿Por qué digo que es urgente? Si usted se va al texto de hoy, el versículo 7 nos habla de algo que es importante de ponerle atención. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. De aquí el carácter de urgencia. Ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Cómo debemos de entender nosotros los cristianos sobre el fin de todas las cosas? Para esto le voy a leer varios textos bíblicos para que veamos y entendamos a qué se refiere la Biblia en la era del Nuevo Testamento cuando estamos hablando del fin de todas las cosas. El mismo Pedro en el capítulo 1, si usted se devuelve y va al versículo 20, usted leerá que dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Entonces eso nos empieza a dar la primera conclusión. El fin de todas las cosas, los últimos tiempos, dependiendo de la versión que usted tenga, son los tiempos que arrancan con la venida de Cristo. De nuevo el versículo 20, así lo entiende Pedro. Cristo, a quien Dios ha escogido antes de la creación del mundo, se ha manifestado, ha venido a la tierra en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos para el beneficio de todos ustedes. Hechos en el capítulo 2, el mismo Pedro
está enseñando en el versículo 16 y 17 y dice, en realidad lo que pasa en estos momentos, le dice a toda la multitud, es lo que el profeta Joel había dicho años antes. Sucederá que en los últimos días, dice Dios a través del profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. El día de Pentecostés, este espíritu estaba siendo derramado sobre la iglesia y se cumplía la profecía del profeta Joel que Dios había dicho que iba a cumplir ¿cuándo? En los últimos tiempos. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Estamos en esos últimos tiempos según el entendimiento y el lenguaje de Pedro. Pablo también lo hablaba de esta manera. Le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 14. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos adorarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esa es la era de la iglesia. Entonces, los últimos tiempos son desde la encarnación de Cristo, según el texto bíblico, así lo tenemos que entender. Los últimos tiempos son desde la encarnación de Cristo, desde el momento en que Cristo se manifiesta hasta la segunda venida de nuestro Señor. Hasta la segunda venida de nuestro Señor. Esos son los últimos tiempos. Estuve tratando de buscar o pensar en ejemplos para poder explicarle cómo funciona esto a nivel del reino de los cielos, porque hemos estado estudiando que nosotros ya somos ciudadanos de un reino de los cielos, pero que estamos también en estos últimos tiempos. Estaba pensando, no sé si aquí todos surfean, pero voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda. Cuando hay un torneo de surf, los competidores son llamados a competir y les dicen que tienen que entrar al agua 5 minutos antes de que empiece el hit de la competencia. Entonces, digamos que el Antiguo Testamento, por decirlo de esta manera, antes de que viniera Cristo a la tierra, era cuando los competidores estaban en la arena. En el momento en que faltan 5 minutos, los competidores son llamados al agua. En el momento en que usted está en el agua, ya usted está en la competencia, ya usted es parte de la competencia, ya usted entró, ya no hay vuelta atrás, ya las reglas son estas, ya el mar está en usted, ya usted está sobre la tabla y usted tiene una camisa y está listo. Es decir, ya usted es parte de esa competencia, pero la competencia verdaderamente no ha empezado, empieza hasta que termine esos 5 minutos. Ahí está lo que podríamos decir, o la palabra bíblica, la consumación, donde todo lo que se había preparado, todo su entrenamiento y todo lo demás verdaderamente llega a ser lo que dice que iba a ser, el hit de competencia. Entonces, si lo podríamos traer a los tiempos bíblicos, estamos hablando de esta manera. Este es de este lado, sería. Este es el tiempo del Antiguo Testamento. Viene Cristo y empieza su reino, que podríamos decir que es cuando usted entra al agua. Y ya ahora usted, ya usted es un ciudadano de este reino, ya ahora usted sigue las reglas del rey, del reino de los cielos y demás, pero es hasta la resurrección de Cristo donde este reino sobre el cual nosotros ya hemos estado viviendo, los cristianos, del cual la iglesia ya es parte, va a ser plenamente consumado. Y todos vamos a poder ver al Rey y toda lengua y toda rodilla se doblará y confesarán que Cristo es el Señor. Entonces, esto que la Biblia llama los últimos tiempos es, de nuevo, desde que Cristo viene a la tierra, de la encarnación de Cristo hasta la resurrección de los santos, hasta la segunda venida de Cristo. Es el tiempo, o lo que podríamos llamar también la era de la iglesia. Ahora, veamos este texto de segunda de Pedro, la carta siguiente, capítulo 3, del 3 al 8. Dice, para poder entender cómo esto de que estamos en los últimos tiempos, por un lado nos tiene que dar descanso a los cristianos, pero como les decía, debería de generar un carácter de urgencia también. Dice, ante todo, repito, segunda de Pedro 3, del 3 al 8, ante todo, deben saber que en los últimos tiempos vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra
y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, espérame un segundo. Bien, sigue grabando. Ok. Entonces, ¿qué se trata esto? Descanso para la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos de persecución y a veces podremos batallar, como decía al principio, queriendo caminar con la misma actitud de Cristo, bajo la voluntad de nuestro Señor, obediente a sus ordenanzas, perseverando en nuestro caminar. Podríamos sentirnos sacudidos cuando el mundo o los incrédulos dicen: ¿de qué tanto les sirve a ustedes caminar como cristianos? Y en el fondo, miren, ustedes están igual que nosotros, ustedes no tienen tampoco esto y aquello, y ustedes están muriendo igual que nosotros por medio de esta enfermedad. Pedro dice: recuerden lo que ellos en estos momentos están ignorando, que por la palabra de Dios fue creado el mundo, por la palabra de Dios fue inundado el mundo, y esa misma palabra de Dios es la que dice y promete todas las cosas sobre las cuales nosotros vivimos, sobre las cuales nosotros depositamos nuestra esperanza y sobre la cual Pedro dice en esta carta que los tiempos han sido reservados para que sucedan las cosas como tienen que suceder. Dice: no se preocupen, recuerden que para el Señor un día, dice, es como 1000 años y 1000 años es como un día. Crean en la palabra de Dios, por ese lado tengan descanso. No se preocupen por el tiempo, porque el tiempo ustedes no lo entienden como lo entiende el Señor, pero al mismo tiempo sepan que puede ser que termine en cualquier momento. Y por ahí la urgencia. Vean lo que dice el versículo 9 de ese mismo texto: el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Estamos en los últimos tiempos, ¿correcto? El Señor no tarda en cumplir sus promesas. Sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Muchos dirán: Cristo no viene, Cristo no viene, Cristo no va a venir. Tratarán de hablar de esa manera, crearán desesperanza en los que creemos. Pero dice: más bien, esta es la palabra de Dios, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, por un lado, descanso para la iglesia en esto que Pedro llama los últimos tiempos, pero por otro lado, también urgencia, porque hay una tarea que cumplir. El Señor dice: en su paciencia, en su amor, esto que para algunos es tardanza, es tiempo para que la iglesia reaccione, es tiempo para que nosotros llevemos las verdades de Jesucristo, porque el deseo es que se arrepientan los incrédulos. Ya se acerca el fin de las cosas. En este tiempo, ¿cómo estamos llamados a caminar? Podríamos decir que el punto número 1 es este: esfuércense en su relación con Dios, esfuércense en su relación con Dios. El texto dice, continuando, en primera de Pedro, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Creo que es clave notar la palabra bien, ¿verdad? Pedro no dice para orar, sino para orar bien. Ha sido en diferentes momentos de esta carta donde Pedro nos dice que lo que sucede en nuestro espíritu, la manera en que nosotros estamos caminando con el Señor, puede hacer que nuestras oraciones sean interrumpidas y que no sean buenas. Entonces Pedro una vez más pone énfasis en que hay una manera para orar y esa manera es buena, así como pueden haber oraciones que son malas. Y dice que la manera correcta para que nosotros podamos orar es sobrios y con la mente despejada. Esas son las palabras que él utiliza. Para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. En el capítulo 1, versículo 13, habíamos estudiado sobre esto mismo.
Estar sobrios, estar con una mente despejada, entendiéndolo como con la capacidad, Pedro lo decía de esta otra manera, con el cinturón puesto, listos para la acción, con la capacidad de escuchar la voz del Señor, en este caso por medio de nuestra oración, para reaccionar de la manera en que Él nos llama a reaccionar en nuestro caminar como cristianos. Primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9, en esta misma carta. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Ese texto es como si fuera escrito para el día de hoy, es decir, es la palabra viva en realidad. Es como si Pedro hubiera mandado esta carta la semana pasada. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. El enemigo ronda, nos están tratando de hacer inseguros, nos quiere hacer sentir derrotados por esta pandemia, nos quiere asustar por el tema de la economía social, quiere que nuestra mente no esté despejada y que estemos abrumados porque este padre que había prometido que nos iba a cuidar ya no nos va a cuidar, ya se fue, él no puede hacer nada con la pandemia. Son puras mentiras, anda como un león rugiente buscando devorar y destruir los pensamientos de los cristianos. Resistan, lo dice, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos por todo el mundo están soportando la misma clase de problemas, manteniéndose firmes en la fe. Manténganse alerta. ¿Cómo hacemos eso? Y yo, sinceramente, solo en el Señor. Solo en el Señor. Es decir, yo he tratado de estar alerta solo y no puedo. Así que por medio de una buena oración, con sobriedad de mente y mente despejada, es que puedo fortalecer la relación con el Señor para verdaderamente estar alerta y mantenerme firme en la fe. Obviamente sobrios y de mente despejada, lo hemos comentado en otras palabras, estamos hablando en el contexto de la iglesia, pero igual vale la pena repetirlo. Se puede hablarse de manera física, es decir, nadie debería de estar usando ninguna sustancia y demás cosas para tratar de buscar su paz o su estabilidad de otra manera más que en Cristo. Así se comporta un cristiano. Todas las cosas que traen paz o gozo, es decir, el abuso del licor o usar drogas y todo ese montón de cosas, es mentira del diablo. Nosotros estamos llamados a estar sobrios y de mente despejada, listos para escuchar la voz del Señor, no usando cosas que en el fondo lo que hacen es nublar nuestro entendimiento. No tenemos una mente despejada, por todo lado sabemos que nos llevan a un estado de no sobriedad, ¿verdad? Y hacen que no podamos reaccionar, mantenernos alerta y mucho menos estar firmes en la fe. Pero ¿qué otra manera puede verse? No solo tomando cosas, sino con lo que vemos o con lo que meditamos. Yo creo que una de las herramientas más grandes que el enemigo está usando para que nuestra mente no esté despejada son las noticias en este día y obviamente las redes sociales, pero todo el mundo está publicando noticias por todo lado en las redes sociales y además tenemos esa edición de mediodía todos los días donde vemos un montón de noticias que tienen que ver con el coronavirus. En algún momento he usado este proverbio para llamarnos a tener cuidado de cómo comportarnos en el tiempo de esta pandemia. Proverbios 22, capítulo 3. El prudente ve el peligro y lo evita. Claro, hay que estar informados, sabemos que hay una situación peligrosa y hay situaciones a nuestro alrededor por las cuales tenemos que reaccionar y nosotros vemos ese peligro y hacemos algo al respecto. Pero en este caso, creo que inundar nuestra mente de noticias, dedicar nuestro tiempo a leer todos los artículos que salen del coronavirus, a meditar demasiado en cada audio que nos llega por WhatsApp, a ver todas las ediciones, a querer estar encima de todas las noticias, inundar nuestra mente, saturar nuestra mente de eso, nos lleva a no tener una mente despejada. Y eso a lo que nos va a llevar es a no estar firme en la fe. No se puede estar firme en la fe si usted está haciendo eso. Dese cuenta, revise su vida. Si usted está dedicando más tiempo a alimentar su mente en cosas del mundo, noticias del mundo y todo lo que el mundo piensa del coronavirus y de la economía,
usted es muy difícil que se vaya a mantener firme en la fe. Usted tiene que alimentar su vida y estar alerta, ceñirse el cinto, orar bien, con una mente sobria y despejada, alimentada por lo que Dios tenga para usted. Hay que meditar en quién Dios es, en lo que Dios promete en su palabra, llenar su mente de eso. Es muy difícil llegar a las noticias del mediodía con la intención de informarse con una convicción firme, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que el Señor está en control de todo, que el Señor tiene cuidado de usted, que el Señor no nos va a abandonar, que el Señor va a cumplir su palabra así como la ha cumplido a través de la historia, aunque los incrédulos decidan no querer verla. Todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido y así se va a cumplir en estos tiempos también. Ahí descansa mi fe, ahí estoy firme en la fe y después todas las noticias y simplemente digo, ok, sí, lo que tengo que hacer es seguir lavándome las manos, seguir siguiendo lo que las autoridades dicen porque eso es lo que el Señor me manda y todo va a estar bien. Difícil, pero bien. No fácil, difícil, pero bien, porque estoy firme en el Señor, como lo vimos anteriormente. ¿Qué otra cosa estamos llamados a hacer como cristianos? Estamos llamados a esforzarnos por amar a otros. Y ve qué interesante la manera en que Pedro está desarrollando esta conducta del cristiano, porque en el fondo es, primero, la relación con el Señor. Amen al Señor su Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo. Y ahora empieza a enfocarse en el segundo mandamiento. Amen a su prójimo como ustedes mismos. Punto número 2, yo diría que podría ser, esfuércense por amar a otros. Veamos el versículo 8. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. 3 subpuntos aquí. Número 1, sobre todo, dice Pedro, sobre todo, es decir, sobre todas las cosas que él va a seguir desarrollando en este texto, sobre todas esas cosas, ámense los unos a los otros. Me recuerda las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, cuando él empieza a hablar sobre los dones y sobre todas estas cosas con las que el Señor ha equipado a la iglesia. Él dice, usted puede tener este don, puede tener esto otro, puede hacer lo otro, pero si no tiene amor, no tiene nada. Entonces, sobre todas las cosas, ámense los unos a los otros. Después dice que no solo amarse, sino dice profundamente. En otra versión dice fervientemente en la Reina Valera. Ámense fervientemente, dice también la Biblia de las Américas. Tenemos que revisarnos como iglesia. Tenemos que revisarnos como iglesia si nos estamos amando profundamente y fervientemente. Tenemos que reaccionar, y en eso me incluyo yo. Todos tenemos que revisarnos si nuestro amor es como este que describe Cristo, si nuestro amor se parece al de 1 Corintios capítulo 13, que es el amor de Cristo por nosotros. Tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 13 y revisar si la manera en que yo estoy amando a mis hermanos se parece a este amor. O si yo creo que amar es simplemente mandar un mensajito por ahí y preguntar, como les he explicado en otras maneras, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, es que estoy súper mal. Qué bueno, me alegro. Ok, chao, buenísimo. No, es decir, amar profundamente, y lo que eso implica, que vamos a ver ejemplos en este mismo texto. Ve este texto de Colosenses, que es lindísimo. De hecho, nosotros lo usamos para nuestra boda. Capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, es decir, le está hablando a la iglesia, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. En el fondo está describiendo ese amor de 1 Corintios capítulo 13. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todas las cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Lo dijo Pablo, sobre todas las cosas, revístanse de amor. Pedro lo dice de la misma manera hoy, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente.
Obviamente el segundo mandamiento nos llama a amar a nuestro prójimo y eso incluye a nuestros hermanos y a los incrédulos también, aquellos que no creen en Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero el texto se refiere especialmente a la iglesia. La iglesia tiene que revisar si usted verdaderamente se está amando profundamente, porque eso tiene un efecto bendito dentro del cuerpo de Cristo. Ve lo que dice Pedro, porque el amor cubre multitud de pecados. Y esto está por toda la Biblia. Proverbios 10, versículo 12. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Y cuál es este lenguaje del que está hablando Pedro? ¿Cómo es que el amor cubre multitud de pecados? Proverbios nos empieza a explicar esto. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Si hay odio entre los hermanos en Cristo, esto nos va a llevar a actitudes incorrectas ante los ojos de Dios, que se define como pecado. Si tratamos de cubrirnos sobre todas las cosas, como llama Pedro, como nos llama Pablo en Colosenses 3, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Con ese amor sobre todas las cosas, vamos a perdonar, vamos a tener esa humildad, esa paciencia, esa bondad de la cual nos habla Pablo y Pedro también a través del fruto del Espíritu Santo, y por medio de esas reacciones vamos a evitar que dentro de la iglesia se den multitud de pecados, de errores, y vamos a ayudar a nuestros hermanos. Por eso acuérdense del propósito al principio, estamos llamados a crecer, digamos, en santidad, pero juntos tenemos que apoyarnos de esta manera. De la manera en que lo dice Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Aquel que se había extraviado, que caminaba con la iglesia, algún hermano lo va a llamar y lo trae de vuelta y lo cubre de muchos pecados. Evitó que su hermano anduviera por el mundo pecando. Lo hace volver, ¿por qué? Por el amor, un amor ferviente y profundo. Puede ser un amor de que simplemente, mira, se fue aquel, chao, algún día lo vemos. Sí, tiene que haber una perseverancia de parte de nosotros que sea como la de Cristo, y de esta manera cubriremos muchos de sus pecados. Versículo 9 viene a ser un ejemplo de ese amor. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Y yo creo que si podríamos poner un punto 3, debería de ser: la iglesia debe esforzarse por ser sensible a la situación que los rodea. La iglesia debe esforzarse por ser sensible a las situaciones que nos rodean. Practique la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Sin quejarse. La definición de la palabra hospitalidad, según el lenguaje original, se parece más a amor por los extraños. Entonces, una vez más, revisemos. La palabra amor, estamos hablando de que la hospitalidad viene a ser un ejemplo de lo que acabamos de decir anteriormente. Amor por los extraños. Usted no puede, en otras palabras, se lo voy a decir de esta manera, usted no puede considerarse una persona hospitalaria si las únicas personas con las cuales usted es hospitalaria es con sus amigos. La Biblia está diciendo, eso no es la hospitalidad de la cual estamos hablando. La hospitalidad de la cual estamos hablando, y si quiere usted lo busque en un diccionario de griego, es amor por los extraños. Los extraños, no solo sus mejores amigos, ¿verdad? Y vean lo que dice la Biblia con referencia a esto. Hay un texto donde Jesús está enseñando una parábola en el capítulo 25 de Mateo, y dice, arrancando en el versículo 34, dice: entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban la herencia, el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Jesús está enseñando una verdad espiritual por medio de una parábola, por medio de una historia. Le está hablando como si el rey es este rey de los cielos y los bendecidos son su iglesia. Dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber,
Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Vea cómo se define hospitalidad. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esa es la hospitalidad que el Señor espera de nosotros, que seamos hospitalarios, no solo con nuestros allegados, sino con cualquier persona que ni siquiera podamos entender que lo estamos haciendo, tal vez directamente, como dice también aquí el texto. No es que se lo estamos haciendo a Dios directamente, sino que cuando somos hospitalarios, como la Biblia lo llama, es como si se lo estamos haciendo a Él. Romanos en el capítulo 2, versículo 13. Ayuden a los hermanos necesitados. Dice: practique la hospitalidad. Ese es el llamado bíblico. Hospitalidad, la misma palabra. Amor por los extraños. Tercera de Juan, del 3 al 5. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Ese es el comportamiento que Dios alaba. Una persona que es hospitalaria, una persona que ama a los extraños. Dice: fielmente te has comportado aunque no los conozcas. Si antes estábamos hablando de una verdad espiritual, de ese amor profundo y verdadero, esta es la muestra visible de ese amor, esa hospitalidad. Hebreos 13, 1 al 2, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Dice: no se olviden de practicar la hospitalidad. Le está hablando a la iglesia. Y el autor de Hebreos les está diciendo: ustedes ámense fraternalmente como hermanos, pero no se olviden de practicar la hospitalidad. Es algo distinto, no entre ese grupo intenso, sino con otros que no conocen. Dicen: pues gracias a ellos, y oiga qué interesante, sin saberlo hospedaron ángeles. ¡Wow! Sí, así como hemos hospedado a ángeles, probablemente le hemos cerrado la puerta a ángeles por no ser hospitalarios bíblicamente. Esa es la manera en que somos llamados a amar con fervor, y cómo abriendo nuestras puertas cubriremos multitud de pecados. Hay tantos hermanos alejados en estos momentos de la presencia del Señor, que andan ahí por el mundo atormentados por el diablo en todas estas situaciones, y nosotros en nuestra comodidad a veces no queremos ni siquiera abrirles la puerta de nuestra casa porque los consideramos extraños, que no los conocemos tan bien. No nos atrevemos ni siquiera a sentarnos con un par de galletas a 3 metros de distancia en la calle, si es que no nos quieren llevar a la casa por cómo están las cosas en este mundo, ¿verdad? No los estamos atendiendo, no los estamos ayudando a cubrir muchos de sus pecados. Tenemos que ser hospitalarios de la manera en que la Biblia nos llama. Otro cuarto punto, y con este cerramos. El llamado a la iglesia es por ser esforzados y buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. De este texto, del 10 y el 11, podríamos sacar otra enseñanza entera, pero creo que de la manera en que Pedro lo está enseñando hoy refuerza el punto que venimos dando. Este caminar y este comportamiento, esta conducta del cristiano. Hay que esforzarse por ser un buen administrador de lo que Dios ha dado. Vea lo que dice el texto. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Mucho hay que sacar de este texto, pero vamos a enlistarlo de esta manera. Recuerden, todo por hacer un esfuerzo para ser buenos administradores de Dios. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque el texto dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Si usted lo lee en la Biblia de las Américas, se dará cuenta que
agregaron un artículo a ese versículo 10. Dice, según cada uno haya recibido un don especial. Está hablando de algo que Dios ha dado a los miembros de la iglesia que es especial, porque el amor es un don, ¿verdad? Y el amor todo lo tenemos como también fruto del Espíritu de Dios, ¿verdad? En este caso le agregan la palabra especial. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, entendiéndose que en la multitud de las personas de la iglesia hay diversidad de dones que al ponerlos al servicio de la iglesia es edificada. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Todos tenemos un don, número 1. Todos tenemos un don. Punto número 2. Todos somos responsables de cómo administrarlo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente. Todos tenemos un don y cada uno de nosotros es responsable de cómo administrarlo. El pastor no es responsable de cómo administrar su don, ni usted le puede echar la culpa a nadie de cómo usar su don. Se va a dar cuenta, por lo que dice este texto, que Dios le ha dado un don a usted con el cual Él pretende hacer algo maravilloso para la iglesia. Y usted es el responsable de usarlo. Usted es el que Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con este don que te he dado? ¿Verdad? Dice que hágalo fielmente. Entonces, no solo, ya nos vamos a volver al tema de los dones, no solo Dios le ha dado un don a todas las personas de la iglesia, no solo todas las personas son llamadas a administrarlo de manera correcta, sino que hay que hacerlo de manera fiel. ¿Y qué entiendo yo con administrar un don de manera fiel? Y que usted no puede usar un don el domingo y después el resto de los días de la semana, como no voy a la iglesia, entonces no lo uso. Usted va a la iglesia y se para enfrente y usted lee la palabra de Dios en la mañana, le encargan de leer un salmo, después usted va y después del servicio usted busca a una o dos personas de la iglesia y les pregunta cómo está, si les puede dar consejo bíblico y demás, porque el Señor así a usted lo ha equipado, pero después de lunes a sábado es como si usted fuera una persona completamente diferente. Ya usted se dedica a sus deportes, a su trabajo, a su familia, y usted no hace nada de eso que usted sabe que está en usted. Usted es el encargado de administrarlo y tiene que hacerlo de manera fiel. No puede ser intermitente, no puede ser simplemente cuando estoy en cosas de la iglesia. Esa es su manera de vivir y ese don se lo ha dado Dios para que usted lo use todos los días. Porque dice la palabra que es a través del uso y el manejo o la buena administración de estos dones que el Señor derrama su gracia en diversas formas. Lea el texto de nuevo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y da dos ejemplos. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Y aunque estamos hablando de dones espirituales, yo creo que aquí Pedro lo que está haciendo intencional es encubrir las dos áreas. Número 1, de palabra, hable la palabra de Dios en su vida, en todo momento. Recuerdo una cita de un libro que decía, un libro de Paul Tripp que decía, si usted no está hablando la palabra de Dios, si usted no está hablando como Cristo está hablando, usted está hablando como una persona contraria a Cristo. Es decir, usted está dando las palabras del diablo, usted está dando el lenguaje del diablo, usted está comportándose como se comporta el diablo. Pedro está diciendo, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. De si todos hablamos, hable como habla Dios, pero aquellos que tienen ese don especial, sean intencionales en usarlo de la manera en que lo usó Cristo. Buen administrador y siempre fiel. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Entonces también con sus obras, no solo de palabras, sino con obras. Y así cubre todo el espectro de los dones. Y de esa manera es que Dios derrama su gracia en diversas formas. Oigan, mi hermano, así está la cosa. Dios ha puesto un don especial en cada uno de nosotros dentro de su cuerpo. Si usted no lo administra de manera fiel
la gracia que el Señor quiere dar a su iglesia por medio de usted de alguna manera no está fluyendo según el diseño de Dios. Y usted es el responsable de eso. Entonces el caminar del cristiano tiene que estar lleno de una relación fuerte con el Señor. Tiene que estar como resultado de esa relación fuerte con el Señor, plagado de ese amor que Dios pone por nuestros hermanos dentro y fuera de la iglesia, pero dentro de nuestros hermanos, unidos, trabajar, cuidarnos, ser hospitalarios, ir a la milla extra para cubrir la multitud de pecados, como lo dice Pedro, ayudándonos a ser buenos, ser buenos administradores de nuestros dones para que el Señor pueda seguir derramando su gracia en la iglesia. ¿Y con qué propósito? Con que sigamos fortaleciéndonos como iglesia para poder seguir llevando las buenas nuevas, porque ya se acerca el fin de todas las cosas. Y el deseo del Señor es que las personas se arrepientan y no se pierdan. Y es a través de nosotros que la tarea se cumple. Último versículo. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder, todo y por todos los siglos. Amén y amén. El don es del Señor, la gracia viene del Señor, la verdad de su palabra viene del Señor, las fuerzas para caminar de esta manera vienen del Señor. A Él sea la gloria. Hermanos, a orar, de verdad, a orar. Sature su mente de Cristo, ese es mi consejo. Si usted quiere estar bien, no espere que las situaciones cambien. Sature su mente de Cristo, que la palabra de Dios le dice que así usted va a estar bien sin importar qué es lo que está alrededor suyo. Por medio de eso, experimente la bendición de estar lleno del amor de Dios, de cubrirse con ese amor para comportarse con sus hermanos en la iglesia y bendecir a la comunidad que tanto necesita del amor de Cristo. Sirva de manera fiel, sea buen administrador de lo que el Señor le ha dado para sus hermanos en la iglesia y para fuera de la iglesia. Viva como el Señor lo ha llamado a vivir. Y así es como nosotros encontraremos de su gracia. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias por tu guía, Señor. Verdaderamente al leer este texto, es como si Pedro lo hubiera escrito ayer. Qué importante tu palabra, qué adecuada tu palabra siempre, toda tu palabra verdaderamente. Podemos ver la inspiración divina en ella, cómo tu palabra está viva, cómo tu palabra siempre nos enseña, nos fortalece y nos guía en todo tiempo. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que lo que hemos estudiado hoy nos ayudes a atesorarlo, Señor. Queremos caminar como tú nos llamas a caminar. Queremos tener esa conducta cristiana, Señor, sabiendo que de esa manera somos más como Cristo y eso es bueno ante tus ojos y que de esa manera se cumple también tu plan aquí en la tierra para que otros también te conozcan por medio de esto, Señor. Ayúdanos a entender la sana urgencia que hay en vivir ya como tú nos mandas, Señor. Bendito eres, Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, gracias a todos.